hay casos que recuerdo que me causaron mucha impresión, como es el de dos personas en Táchira, dos detenidos, dos manifestantes, a los que arrodillaron y trataron de violarlos y quemarlos con destornilladores calientes, ¿no? Y tienen toda la zona del ano marcada con destornilladores calientes. Y ustedes se preguntan, o sea, ¿cómo estos organismos de seguridad son capaces de hacer esto y dónde aprendieron estos sistemas, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la señora Gloria Trobón en Táchira, que fue agarrada con más de 35 manifestantes de estas torturas masivas de las que les estoy hablando y que fueron presenciadas, todos presenciaban cómo los torturaban a todos, y ella tenía a su hija desnuda al lado de ella y a ella la amarraron, le pusieron los pies en agua y le pusieron electricidad para que su hija contemplara cómo la torturaban, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los presos políticos actuales, tenemos presos que han sido terriblemente torturados, Chávez y Maduro. El caso de la Aidet, la capitana, que fue terriblemente torturada también. El caso de los muchachos de la tumba. Imagínense ustedes que están a 5 pisos por debajo de la superficie, 5 pisos enterrados en una bóveda bancaria, porque era una bóveda bancaria que transformaron en celdas, 7 celdas una al lado de la otra, con 3 colores en aquel entonces, ¿no? 3 colores, blanco, gris y el color del uniforme, marfil. Esos eran los 3 colores que ellos vieron durante 9 meses, no tenían otro color. Cuando la visita los iba a ver, la ropa de la mamá con colores les molestaba en la vista. Ellos estuvieron 8 meses sin ver la luz solar, sin respirar aire puro, bajo la luz blanca, 24 horas del día, encerrados en una jaula 2x1, de la cual podían salir solamente cuando iban al baño. No se veían entre sí, solamente se escuchaban, porque era una al lado de la otra, y el aire acondicionado estaba a 8 grados centígrados. Sus músculos se llegaron a contraer tanto que cuando los sacaban al baño ya casi no podían caminar del frío y del no poder hacer ejercicio. Y además la piel se les agrietó y les sangraba del frío que había. Bueno, ustedes no sé si saben que Loren Salé trató de suicidarse 3 veces, ¿no? Antes de que lo sacaran y, bueno, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor de ellos, y ellos se pusieron en una huelga de hambre para lograr que les dieran algunos derechos y los sacaran de esa celda y les permitieran caminar por los pasillos. No se me olvida una descripción que me hizo la madre de Loren cuando vino a Europa, y yo la estuve llevando a varias instituciones para que ella denunciara lo que le pasaba. Que ellos describen que cuando los subían a la superficie después de 9 meses, les dolía respirar. Es decir, el aire puro, el respirar aire natural, era para ellos doloroso. Y además ver la luz solar, escuchar el ruido, era para ellos molesto. Tan molesto era que le pidieron a los funcionarios que no lo sacaran, que ellos no querían salir a la superficie, y por supuesto que eso no se puede hacer, ¿no? Ellos tienen que acostumbrarse a la realidad. Ellos estuvieron casi 3 años enterrados a 5 pisos por debajo de la tierra, los llevaron al helicoide y al día de hoy todavía usan tapones en los oídos porque no pueden escuchar ruidos, y todavía no quieren salir a la luz, no quieren salir a tomar sol, pero por supuesto que lo sacan, ¿no? Quiero comentarles que la tumba la estrenó un teniente coronel de apellido Arocha. Nadie sabía que esa tumba existía hasta que llevaron a este teniente coronel y después llevaron a los 3 muchachos. Y este teniente coronel es el teniente coronel que acusa bajo torturas durante 6 meses a Leopoldo López, a Antonio Ledesma y a María Corina Machado, después de 6 meses de haber sido torturado. Y al coronel Arocha, después de que firma el testimonio, le dan casa por cárcel. Y
en esa casa por cárcel, él se les escapa y hoy en día está asilado en Estados Unidos. Y él está bajo un tratamiento especial para poder superar las torturas y poder pues llevar una vida más o menos normal. Pero si ustedes se preguntan por qué no habían acusado a Antonio Ledesma después de casi 2 años, es porque se les había escapado el testigo estrella y los pusieron a correr, ¿no? Porque no tenían cómo acusarlo, no tenían argumentos. Entonces, yo les quiero comentar que este expediente con estos casos de tortura, de los cuales estoy tratando de demostrar que son sistemáticas, y ya les conté por qué, porque es solo así que entra en la investigación de la Corte Penal Internacional, entregué la cadena de mando. La cadena de mando de torturas, porque en el Estatuto de Roma establece que es culpable de la tortura no solamente el que la ejecuta, sino el que la ordena, el que no hace nada por evitarla y el que calla. Todos son culpables de torturas. La cadena de mando la encabeza Nicolás Maduro en este segundo periodo, y como Chávez falleció, está igual toda la estructura de represión de sus periodos presidenciales, porque lo que buscan las víctimas no es que la gente le tenga lástima y no es que le diga cómo es posible que hayas pasado eso. Lo que busca la víctima hasta el final de sus días es justicia. Justicia. Y lo que se pretende con esta denuncia es que estas personas sean enjuiciadas por torturas. Porque nosotros no podemos permitir que esto vuelva a suceder y se vuelva a repetir. Y esas personas existen y están ahí. Y además siguen reprimiendo hoy en día. Y es que parece que se sienten tan envalentonados, tan de alguna forma seguros de que nadie los va a alcanzar, que siguen maltratando y torturando a los presos políticos. Y además siguen maltratando a nuestros muchachos. Entonces, como sociedad venezolana, en algún momento tenemos que primero mirarnos a nosotros mismos y después hacer una buena limpieza de los organismos de seguridad del Estado, de la Fuerza Armada, de la DICIP, del SEBIN, del DIN y de todo lo que ustedes quieran llamar como organismo de seguridad del Estado, porque estos funcionarios no son cubanos. Hay muchas personas que me preguntaban si en alguno de los testimonios las víctimas habían escuchado el acento cubano de los torturadores. No. Estos son venezolanos, torturando a sus propios compatriotas, no son cubanos. Y todos ellos tienen que ser procesados y todos ellos tienen que ser enjuiciados por torturas sistemáticas contra una población civil para traernos a lo que somos hoy en día. Es decir, ¿qué madre en Venezuela no tiene miedo de que su hijo salga a manifestar en la calle? ¿Qué madre no tiene miedo de que le metan un tiro a su hijo y se lo maten como hicieron en el 2014 y en el 2015? O que se lo torturen y lo dejen con secuelas graves físicas y psicológicas. Porque no hay que olvidarnos que no solamente murieron 43 personas en el año 2014, sino que hay miles de personas que fueron heridas con balas de perdigón. Y hay personas que fueron desfiguradas, que tienen todavía problemas por esas balas y que no son tomadas en esas estadísticas que son denunciadas por las organizaciones de derechos humanos. Esos jóvenes que salieron a las calles y que fueron víctimas de balas de perdigón, que nosotros hemos visto como los rostros han sido desfigurados, o los brazos, o las piernas, o todavía incluso hay unos que son minusválidos, esos también necesitan que se les haga justicia. Y lo que les quería comentar es que cuando vienen y me preguntan qué le pasa a la sociedad civil venezolana, wow, ¿cómo que qué nos pasa? Peleando contra un régimen malhechor, malandro, vil, que es capaz, como les decía, no solamente de torturar, sino de matarnos con un tiro en la cabeza. El día que los venezolanos nos dimos cuenta de quiénes son, ese día no aprendimos a temerle, pero aprendimos a proteger lo nuestro. Porque ese joven es valiente y porque ese padre es valiente. Ellos no han logrado a través de la sistematización de la persecución, de la tortura y del encarcelamiento, controlar a la población civil, porque la población civil venezolana es demócrata.
y quiere libertad. Pero sí han logrado atemorizar un poco a la gente, es decir, sí han logrado atemorizarlos. Y por supuesto, quien protege a los suyos han sacado a los jóvenes al exterior, ¿no? No hay padre hoy en día que no esté viendo cómo saca a su hijo al exterior, cómo lo protege de estos malhechores.